Cuando yo estaba en este estudio, todo iba muy bien, pero ¡plum! El mundo cambia en un día. El mundo cambia en una visita al doctor. Cáncer de mama. ¡Pop! El mundo se me cae. Digo, ¿qué? ¿Yo? ¿Moi? ¿Qué es esto? Yo no podía decir la palabra, no la dije y no lo supo mucha gente. Yo pasé todo este proceso con un grupo de apoyo muy pequeño, que era mi familia, mis hermanas, gente de fuera muy poca, porque el consejo fue que no se den cuenta, porque nadie va a confiar en un abogado que está enfermo. ¿Qué le diría yo a la Rosa de 20 años? Tranquila, que todo va a ir bien. Lo vamos a hacer. Bienvenidos a un nuevo espacio de Gurú Motivación. Como cada semana compartimos historias de personas que trascienden y crean un impacto positivo en la sociedad. Así nomás ya se nos fueron varios meses de este 2025 y súper contentos por todo el apoyo que nos han ido dando. Estamos con nuevos contenidos, con nuevos formatos, siempre en la línea de darles todo lo mejor. Antes de iniciar con mi entrevista, sí les quiero pedir, hace poquito me decían de nuevo, ¿no? De qué lugares nos están viendo, si pueden ustedes comentar a qué se dedican también, así conocemos más de cerca a nuestro querido público. Y hoy tengo esas historias que nos encantan, ¿no? De contar casos de éxito, casos de resiliencia, que dejan muchas lecciones para todos ustedes. Y está acá en el estudio una gran amiga, ella es Rosa Bueno, abogada, empresaria y expresidente de la Cámara de Comercio de Lima, un gremio muy grande en el Perú. ¿Cómo está, Rosa? Muchas gracias por aceptar la invitación después de tanto tiempo de estar persiguiéndote. Bueno, Jimmy, así tenemos que hacernos perseguir, porque si no, ¿cómo? Pero de verdad estoy encantada de estar aquí. He visto lo que haces, te he visto desde tus épocas de KN y yo estoy también vinculada al trabajo con jóvenes que creo que son definitivamente el futuro del país. Gracias, Rosa. Bueno, voy a hacer varios doble clic sobre tu historia, sobre lo que tú sabes. Aquí estoy, no hay nada que ocultar. Y sin filtro mejor todavía. Bueno. Antes de empresaria, de abogada exitosa, todos somos personas, todos somos humanos, sobre seres humanos, todos tenemos una historia que contar y me encantaría conocer tu historia, Rosa. Bueno, mi historia es una historia mucho más común de lo que podría parecer. Yo soy hija de 2 provincianos que vinieron al Perú. Mi padre es ingeniero arequipeño. Era un hombre un poco bohemio, le encantaba la lectura, le encantaba la poesía. Yo desde chiquita aprendí a recitar con él. Yo me acuerdo que hace 14 años cuando lo despedí con un poema que él me enseñó, que es llamado Nervo y que decía: muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni trabajo injusto ni pena inmerecida. Y lo resumimos porque veo que al final de mi camino yo fui el arquitecto de mi propio destino y para mí eso me marcó. Wow. Yo también quisiera que cuando me vaya se diga eso de mí y además ya lo metemos un poquito a Frank Sinatra y que sea además a mi manera, ¿no? Mi madre, por su lado, es una mujer loretana, específicamente contamanina. Mi mamá ha sido una mujer adelantada a su época y en los años 50 ella ingresó a la Universidad San Marcos a estudiar farmacia. Y yo muchos años después le pregunto: mamá, ¿por qué farmacia? Y me mira y me dice: porque estaba de moda, las mujeres solo estudiábamos farmacia. O habían otras en otras carreras, pero no era tan común. Luego hubo un instituto de relaciones públicas que se creó en los años 70 y mi mamá estudió relaciones públicas. Mi mamá era una emprendedora nata. Siempre la recuerdo trabajando, entonces tengo una mezcla de 2 provincianos que formaron una familia en Lima, además con la particularidad que somos 6 hermanas mujeres. Bueno, como comprenderás, crecer entre 6 hermanas mujeres te convierte en una sobreviviente. Por ejemplo, teníamos las grandes discusiones era para usar el baño. Teníamos uno en el segundo piso que era el que usaba la familia. 7 mujeres y un baño, porque el baño de abajo era intangible, eso era para la visita, no se tocaba. Entonces imagínate 6 mujeres, 4 en la universidad, 2 en el colegio, ya cuando empiezan las citas, no, es que yo tengo que salir, antes. Y unas se maquillaban, entonces, ¿qué empiezas a desarrollar? Tu capacidad de adaptar, ¿no? Y si te adaptas al infortunio porque no te tocó el baño, aprendes a ser resiliente. También, y vivíamos éramos una familia de clase media, pero vivíamos con mucha alegría, ¿no? Y
entre mujeres, yo soy fruto de un matriarcado, ¿no? O sea, eso es un poco mi historia. Después, bueno, me casé, tengo, vamos a contar, 34 años de matrimonio, pero yo salí 7 años con mi esposo antes, Dios mío, yo era una nena en la universidad, robacunas. Entonces tenemos ya 41 años juntos, 3 hijos. Wow. Los 2 mayores abogados, la chiquita sí salió rebeldona y ella ha estudiado comunicaciones. ¿Y cómo así te decides por el derecho? ¿Qué es lo que te iba moviendo a ser defensora de causas justas? Jimmy, me encantaría decirte que yo sentí una vocación y que sentía que la justicia era lo mío y que yo era más o menos la balanza de la justicia. Pues no. Lo que te tengo que decir es que a principios de los 80 nosotros no teníamos tantas posibilidades de elección. Eras médico, realmente pensar en ver una gota de sangre y yo ya me desmayaba. Ingeniero, Dios mío, era malísima en matemáticas. Entonces decía, no, ahí no la hago. Me encantaba el tema de la literatura, había ganado por ahí un par de juegos florales, pero no me daba pues para ser la próxima Vargas Llosa peruana o la Isabel Allende. Entonces dije, por ahí no va. No. La historia me encanta y la historia ha sido muy importante en mi vida profesional, pero yo entendía que de la historia no podía vivir. Así que por su propio peso cae derecho. Entro a la universidad y te puedo decir que no me apasionaba el derecho. Era una alumna así que, inclusive tengo una anécdota para contar en las clases de derecho tributario, eran al mediodía. Y a esa hora a mí ya me daba medio sueñito. Entonces un día me quedé dormida en la clase y el gran tributarista Humberto Medrano, era muy gracioso, seguro él no se acuerda, pero yo sí, siento que me tocan el hombro y no sientes cuando te duermes que te vas a caer. Entonces me dice, señorita, no nos molesta que duerma, pero ¿podría contarle a la clase en qué sueña? Yo nunca más me quedé dormida en una clase de derecho tributario. Entonces, yo empiezo a amar el derecho ya con la práctica. Y creo que eso parte de que yo soy una persona muy práctica y una profesional que mira el tema, busca soluciones y soy más ejecutiva. Yo terminé la carrera en la Católica de Derecho que dura 6 años y medio a los 21 años. Entonces, imagínate, esa era la mejor época de mi juventud, era una esponja. Yo pensaba que no aprendía, pero cuando empecé a trabajar, me di cuenta que había escuchado todo hasta dormida. Un poco así fue mi historia en la universidad. Quiero agradecer a nuestro auspiciador Rapifac, la plataforma para que puedas tener el control de tu empresa, desde la contabilidad, facturación y más. Rapifac está dirigido para empresas grandes, medianas y pequeñas. Conoce más en www.rapifac.com. Claro, luego de eso llega un proceso, bueno, ya de amor por la carrera. Pero en la práctica, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ¿no? Y ahí es cómo es ese proceso de crecimiento. Y yo siempre digo que las personas aprendemos mucho sobre historias. A mí me encantaría que me cuentes anécdota de todo eso, porque, digamos, a lo que tú tienes ahora, ya más consolidado y todo lo demás, ha tenido que pasar muchas cosas que te van formando y pruebas que vas pasando más allá de lo que nunca te enseñaron en la academia, que la vida te va enseñando también, ¿no? A ver, yo empiezo mi carrera... terminando la carrera, recién empiezo a buscar dónde trabajar y en esa época había los headhunters eran el boca a boca, ¿no? Si tus amigos de la universidad te iban recomendando, entonces una amiga muy querida, también una excelente profesional, me recomienda con el estudio Rosselló. Y Rafael Rosselló, que fue mi profesor, y te voy a contar esas anécdotas también, me entrevista y él fue mi mentor. Él me hizo ser abogada, ¿no? Él vio en mí algo que yo ni siquiera yo veía y una capacidad de poder hacer las cosas de manera adecuada. Yo creo que en la vida profesional todos hemos tenido un mentor, alguien que ha creído en ti. Y eso fue Rafael Rosselló para mí. Empecé en su estudio, era un estudio de alta competencia, un estudio boutique corporativo, y con él tuve la oportunidad de estar en casos muy importantes, privatizaciones, porque me enseñó a ver que hay elementos extrajurídicos en un análisis legal. Fue el caso Luchetti. A ver, cuéntanos un poco sobre el caso. El caso Luchetti, famosísimo, creo que lo deben conocer, pero ese caso empieza, ¿no? A mí me llaman, uno de mis primeros trabajos, recién empezando en el estudio Rosselló, yo era experta en marcas y me llaman para hacer un due diligence de las marcas de Bungeborn, La Fabril. Entonces entro y digo, no, esta marca no, ¿qué tal?
y empiezo a ganarme la confianza de los abogados y de los funcionarios de Luchetti, y Luchetti entra a la compra de la Fabril, pero no gana ese concurso privado, sino la Fabril la compra el Grupo Romero. Sí, vale. Entonces deciden venir directamente con la pasta de mamá. Entonces vienen directamente y fue impresionante, ¿no? Porque ese es un análisis, porque cuando tú pagas por una empresa, tú dices, oye, estoy comprando el mercado, 70% del farináceo y 80% de oleaginosa, pero era un mercado totalmente contestable. Entonces, cuando no tenía barreras arancelarias, estábamos hablando ya de los 90, el libre mercado, claro, y habíamos hecho apertura comercial. Entonces viene Luchetti y pone su fábrica, y en el lanzamiento, en el primer día de lanzamiento, que hasta ahora me acuerdo que fue en el Salonazo con Wilfrido Vargas, estaban estas señoras de los mercados que son las que realmente compran, y la preventa 7 puntos del mercado de harina. Entonces empieza un tremendo tema legal porque primero denuncian a Luchetti por prácticas de dumping. Ese tema lo vimos y finalmente sí reconoció Indecopi que había un margen dumping, pero que no estaba generando daño a la rama, no era la que había generado daño a la rama de producción nacional. Y mientras ocurría esto del dumping, empiezan a poner la fábrica y con muy mal, yo creo que fue un mal criterio, no legal, sino un criterio de esos que te digo que hay que tener en cuenta. Lo hacen en los pantanos. Sí. Claro, si tú mirabas la historia, en ese momento al costado habían otras fábricas y nadie peleaba, nadie ha hecho nada. Pero bueno, finalmente se genera todo este problema. Este caso del caso Luchetti se estudia en las escuelas de negocio en Estados Unidos. Una vez me llama el abogado interno de la compañía en Chile, le dicen el fiscal y me dice, estoy haciendo un curso en Kellogg's, en la universidad, y el caso que están poniendo es el caso de Luchetti. Entonces ahí yo aprendí que habían temas extralegales, ¿no? Temas ambientales, temas de nacionalidad, todos los sentimientos que pueden estar involucrados al margen del derecho y lo que dice la ley, ¿no? Sí, para que nuestro público, sobre todo a veces jóvenes, Dios mío. Es un caso emblemático, ¿no? Porque al final también hubo un tema político ahí y creo que ya luego perdieron, tuvieron que irse del país, ¿no? Se fueron del país, pero el caso es impresionante porque es un caso que, por ejemplo, cuando viene Luchetti a Perú con la pasta, que era la pasta dura, solamente había una empresa, que era Molitalia, que tenía la pasta dura, ¿no? Del corazón de trigo. Y que era un producto súper premium, porque en ese momento la pasta era la pasta trigo, ¿no? O sea, con harina pan. En el pleno problema ya político, y se hace se me dio el nombre, pero bueno, empiezan a preguntarle a las señoras, a las consumidoras, por qué preferían el producto, porque era muy valorado en la clase DE. Sí. Tú preguntabas, pero ¿cuál era la razón? Bueno, era un producto de calidad, pero la razón a mí me impactó. Una de las señoras dice, porque como el agua en la que yo hiervo los fideos, el fideo no se rompe, no necesita aceite, esa agua yo la puedo reusar. Esa es la realidad del Perú. Mira. ¿No? Entonces yo me quedo, wow. Este producto cambió los hábitos de consumo en el Perú, porque si bien era un poquito más caro, el precio-calidad era más importante. Bueno, finalmente hay el problema con la municipalidad cambia la zonificación y aparece el tema político, en donde se ve esta conversación que ocurre en ese momento, en la época de Montesinos, y yo como abogada decía, qué tristeza que en el Perú, cuando un cliente, alguien quiera seguir adelante, tiene que pasar por este tipo de conversaciones, claro, ¿no? Pero bueno, en fin, eso pasó y yo aprendí muchísimo de esa experiencia. ¿Has visto? ¿Te has preguntado cuál es la verdadera ventaja competitiva de tu negocio? Este 5 de julio, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, prepárate para transformar tu visión empresarial. Llega por primera vez el workshop de estrategia empresarial con Jesús Salazar, Nishi. Hablemos un poco de estrategia.
fundador de Coplast, compartirá herramientas prácticas, ideas clave y experiencias reales para ayudarte a identificar lo que hace única a tu empresa y cómo potenciarlo. Cupos limitados. Inscríbete ya y asegura tu lugar. ¿Has visto esa serie de Netflix que es Suits, creo, La Ley de los Audaces, Sí. donde sale Harvey Specter, los abogados? Estuve en Nueva York, imagino que en tu época te has sentido así, no sé. Más sobre todo en el tema de fusiones y adquisiciones, ¿no? Porque siempre, como tú dices... No, mira, yo he ido a hacer visitas, pero Ya. yo creo que el tema es no tomarte tan en serio. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que fui una vez a una visita, no fue en Nueva York, sino en Miami, y en la época que estaba de moda la Palm, ya para que tus chicos sepan, puedes contarles que una Palm era el antecesor del teléfono, de la agenda, una cosa ya de de modernidad. arcaica, de museo en estos momentos. Entonces todos los abogados iban bien internados con su Palm y yo llevaba mi blog y encima escrito con rojo, porque a mí me gusta escribir con colores. Entonces nadie se olvidó de la abogada que venía de este famoso estudio de Lima y sacó un file horroroso, todo desarmado. Entonces yo creo que uno, como abogado, tiene que... El derecho también es un tema que tiene que ver mucho con la gente, con los sentimientos, con los pensamientos. Ese abogado yuppie de Nueva York, que no tenía corazón, Eso sí. y que solamente estaba marcado por el dinero, pasó de moda hace tiempo, ¿no? Porque inclusive, porque los gringos son rapidísimos, te estoy hablando de hace 15, 20 años atrás, cuando yo estaba hablando con un abogado que era un reclutador en Nueva York, y ya no reclutaban yuppies, sino buscaban abogados que tuvieran el pregrado, o sea, la formación en temas de humanidad, porque se dieron cuenta que la riqueza estaba ¿dónde? En los minerales, en todo lo que tiene que ver con generación y ahí están los pueblos andinos, en nuestro caso, los pueblos originarios, y había que negociar con ellos, necesitaban otro tipo de Conectar. abogados, porque tenían que conectar, ¿no? Y ahí se vuelve tan importante el tema de la empatía. Sí, te lo digo porque es una serie muy emblemática y muchos cuando lo ven, tú eres abogado, debes vivir igual que los de Suits. Es un tema distinto y todo lo demás, ¿no? Yo soy un abogado yo siempre he sido una rebelde, yo me rebelaba a la facturación por horas. Y te digo que mi carácter ha hecho que algunas transacciones que estaban destinadas al fracaso pudieran retomarse porque hacía una broma en la mitad y decían, esta chiquilla, o sea, pero... Claro, a veces el tema de negociación es bien interesante que más allá de los números es conectar con personas, ¿no? Que siempre, a mí también hay mucho público emprendedor y a veces le ponen foco en cómo negociar bien, ¿no? Y claro, una abogada con expertise como tú lo van desarrollando, ¿no? La vez pasada también le pregunté a Leonie Roca, ¿no? Que a veces había negociaciones que ya sí caían, pero viene el tema personal de nuevo de la conexión y ¡boom! Empatía. Y entonces lo salvas. salvas el tema, ¿no? Entonces sí, ha sido súper interesante, pero una experiencia, como comprenderás, en un estudio de alta competencia muy dura y muy exigente para una madre de familia, ¿no? O sea, y ahí justo te iba a preguntar, en ese proceso de crecimiento, ya eras mamá, ¿cómo lo fuiste manejando? Porque luego ahora tienes un estudio propio que también ya tiene sus años. ¿Cómo fue esa navegación? Y en el proceso entiendo que también estuviste un poco enferma. Sí. A ver, te cuento. Un poquito, ya en este estudio empiezo ya a tener un poco de éxito profesional. Entonces me entrevistaban en algunos programas sobre temas legales específicamente. Y un día yo llego a mi casa y mi hija, la mayor, que ahora es abogada, y totalmente workaholic, entonces, y trabaja en la competencia. Wow. En la buena competencia, además. Ay. Entonces, yo le digo, Ale, ¿me viste? Y veo una chiquita así de 11 años, tenía unos ojazos, sus cachetitos rojitos, y me mira y me dice, mami, es la única forma en que yo te veo. No, como comprenderás, eso fuerte. fue directo. El tema de las transacciones, esas te obligan a estar 24/7 a disposición del cliente. Wow. Había tenido ahí algunas cosas que ya no me gustaban tanto, entonces tomé la decisión de tomarme un año sabático. Intento tomarme un año sabático, yo salgo en diciembre del 2004, 2005, 2004 creo, del estudio, y Rafael Rosselló, que fue mi mentor, muere. Puedes imaginarte que en ese momento la competencia me llamaba, me decía, ven aquí, nos llevamos todos los clientes. Y yo lo único que estaba era triste, quería tomarme mi tiempo.
Bueno, duré todo el tiempo que los chicos estuvieron de vacaciones. Bueno, vivía con ellos, piscina, tal, sol, maravilloso. Llega abril y wow, ya no tenía nada que hacer. Llamaba a mis amigas y me cortaban del teléfono de malas pulgas porque estaban trabajando. No tuve el tiempo suficiente para como convertirme en una ama de casa, no digamos que a tiempo completo, pero con 70, 80% de su tiempo como eso, ¿no? Entonces ahí, cuando empezaron a llamarme clientes como el grupo Luxic del tema de Luchetti, a pedirme que dónde estaba, que querían seguir trabajando conmigo, me doy cuenta que yo había generado un patrimonio, que eran mis clientes y que yo tenía un capital de trabajo que era acá. Entonces decido que no podía desperdiciar eso que la vida me había regalado con tanta generosidad y desperdiciarlo. Entonces decido emprender ya como empresa, yo como dueña, socia de un estudio, y en ese momento tengo un dilema. Tenía dos posibilidades para asociarme. Una abogada mujer, que era peruana, pero abogada graduada en Estados Unidos y que había venido a Perú, que veía temas mineros, y un abogado, un amigo, también muy buen abogado, y ahí recibo un consejo de otro de mis mentores, que ya lo mencionaré cuando hablemos de mi vida gremial, y me dijo, Rosita, el Perú no está preparado para tener un estudio de abogados con dos mujeres socias. Estábamos hablando mediados de los 2000. Y yo tomo el consejo y hago estudio con este abogado, pero sin embargo ya en el camino me doy cuenta que todas las estructuras que de alguna manera me habían agobiado a mí en el estudio se mantenían y yo no podía luchar contra eso, ¿no? Porque, por ejemplo, te cuento, Rafael Rosselló, que me quería tanto, o sea, voy a ver mi boleta o el primer, nunca gané lo que ganaba el abogado hombre que tenía mi misma posición en el estudio. Y además, a mí, siempre. Wow. Por todo, yo tuve varias peleas, esa nunca la pude ganar. Por ejemplo, yo tenía el seguro, y voy a ver mi seguro, y la única titular del seguro era yo. Y en ese momento yo estaba casada y ya tenía 2 hijos. Entonces voy y le digo, Rafael, ¿pero por qué? Ah, es que tú tienes marido. ¿Hello? ¿Qué cosa? O sea, eso que tiene que ver con que esta es una condición de trabajo, ¿no? Entonces, ahí sí. Y luego me di cuenta que las mujeres, las asociadas mujeres, tampoco tenían cobertura de maternidad. ¿Y la respuesta? Porque no están casadas. Y yo, mira, Dios mío, esto de biología no saben nada. Decía yo, no, la biología no dice que esté casado para tener un hijo. Entonces, bueno, esas son pequeñas batallas que fui dando y que se me fueron presentando después en el estudio y decido después ya tener un estudio en el que yo soy la socia principal. Y ahora tenemos 15 abogados y un estudio en el que yo he logrado llevar adelante los principios que yo siempre he manejado, ¿no? Los principios de integridad, de inclusión y el tema de innovación. Donde puedas realizarte, pues, ¿no? O sea, y sobre soy todo feliz. Ser feliz, eso te iba a decir. Soy feliz. Porque... Y eso me hace recordar que cuando Rafael me entrevistó y mira que se cumplió, la pregunta me dijo, ¿por cuándo crees que te irías del estudio? En la entrevista, en la primera, cuando no sea feliz. Y así fue. Y eso es bien importante. Yo creo que en la carrera uno tiene que combinar lo que te gusta, lo que te apasiona, pero lo que te haga feliz. Hay sacrificios que uno tiene que hacer. A mí me ha tocado hacer sacrificios. Bueno, para contarte la historia, cuando yo estaba en este estudio, todo iba muy bien, esas pequeñas cosas, pero ¡plum!, el mundo cambia en un día. El mundo cambia en una visita al doctor, porque voy al doctor para un día de mi cumpleaños, 12 de septiembre, no diré el año porque aquí adivinen. Entonces, wow, cáncer de mama. ¡Pop! El mundo se me cae. Digo, ¿qué? ¿Yo? ¿Moi? ¿Qué es esto? Yo no podía decir la palabra, no la dije y no lo supo mucha gente. Yo pasé todo este proceso con un grupo de apoyo muy pequeño, que era mi familia, mis hermanas y gente de fuera muy poca, porque el consejo fue que no se den cuenta, porque nadie va a confiar en un abogado que está enfermo. Pero yo seguí trabajando, me fui a operar un día viernes, me acuerdo, y el martes ya estaba en la oficina de nuevo. Y eso me ayudó. Nunca me dejé caer. Para mí, el momento más duro de la enfermedad fue cuando se me cayó el pelo.
¿no? Que yo me acuerdo que en una época salió este diseñador, quiero acordarme, que es norteño, bueno, ya me voy a acordar, que hizo un desfile de modas con unos turbantes y lo acusaron de ser superficial y que no es superficial porque es realmente un cáncer de mama, te ataca directamente en la feminidad. Es donde tú arropas a la gente que quieres, alimentas a tus hijos y, señores, la vanidad no es un pecado. Bueno, no tanta, pero imagínate, yo decía, no. Yo, obviamente, pero yo preparé, en ese momento había entrado como consejera en el Consejo Superior de Arbitraje, que era un consejo solo de hombres. Y yo les dije, les advertí, voy a cortarme el pelo. Y aparecí en este consejo, algunos de mis consejeros no lo saben, algunos ya se los conté, esto fue en el año 2011, el primer día que salgo con mi peluca así chiquitita, caminaba y se paran, pero no sabían, y me aplauden, y me dicen que estaba linda, te has quitado 10 años con el corte, y eso siempre te hace feliz. Entonces, esa es una época complicada, pero yo nunca me pregunté por qué yo me pregunté para qué, y creo que después no es que tuve la respuesta de un día a otro, ¿no? La vida te va diciendo poco a poco y llevando por esos caminos. ¿Te robaron el celular y necesitas bloquear tus aplicaciones bancarias y canales digitales? Llama al 1820, tu línea de emergencia, bloquea tus tarjetas y evita que te sigan robando. Asociación de Bancos del Perú. Pero ese es en el dolor, uno descubre y te vas transformando también como persona, descubres tus principios y ahí, primero gracias por contarnos, por esa conexión que a veces la ocultamos, porque siento que va a ser de mucho valor para nuestra audiencia. Sin duda es un antes y un después, ¿no? De ver la vida. ¿Y qué lecciones te dejó? ¿Qué aterrizaste luego en el liderazgo, lo que haces y todo lo demás? Cuando somos mujeres nos sentimos mucho más exigidas. Creemos que tenemos, y yo te puedo decir con sinceridad, que los primeros 15 años de mi carrera traté de que no se dieran cuenta que era mujer. Y fue un error gravísimo. Creo yo, no, ahora sí lo veo en retrospectiva. Y mi hija, la tercera, la tuve en el estudio. Me salí para dar a luz un mes. Mi mes de vacaciones. No pedí ni post, ni pre, ni nada. Porque no quería que se dieran cuenta que era mujer. Porque en un estudio de alta competencia, para llegar a ser socia como fui, tú tienes que tener un nivel de facturación altísimo. Entonces, 8 horas semanales, 8 horas diarias, implica 13 horas mínimo de presencia física en el estudio. En aquel entonces no había tu conexión, tu digital, control remoto, no había nada de eso. Entonces, y otra cosa que me dejó la enfermedad es entender que yo era una persona y que yo tenía que tener sentimientos, que era vulnerable y que la vulnerabilidad no era algo negativo, era algo positivo porque te seguía acercando a las personas. Y eso para mí ha sido una súper lección. No es el líder el que es el más imponente, el que nunca le pasa nada, el que siempre está en control. Un líder tiene otras aristas y la humanidad y la capacidad de empatizar es importante. Y creo que eso fue la lección más importante que me dejó esto a mí. Y ahí tenía un tema de, si bien es cierto, lo tienes mucho en tu vida, pero anterior a lo que tú tienes tu estudio propio, principios, valores, que ahora ya lo tienes, ¿no? A mí me gusta, la vez pasada cuando conversamos previamente, me contaste una presentación sobre los principios que rigen tu vida y tu estudio. Me encantó porque una de las cosas que hacemos en el podcast es eso, hablar también de valores. Y cuéntame un poco cómo llegaste ahí y cuáles son para que nuestro público lo pueda. Los valores el valor más importante en mi vida siempre ha sido la integridad. Y no solamente ha sido para tu carrera, para mi carrera, sino en mi vida en general, porque integridad no solamente no ser corrupto, no pasar, pagar coimas, no. La integridad es tener integridad, unidad en tu criterio y en tu comportamiento. Tú siempre vas a responder de la misma manera, te vean o no te vean. Y ese valor en una carrera como el derecho es medio complicado, porque al Electil lo que quieren te exigen resultados, ¿no? Entonces, el Perú era un país complicado, con altos niveles de corrupción, sobre todo en la época que se empezó esto, pero yo creo que ser
fiel a ti misma te ayuda. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito del estudio? Yo la vez pasada estaba conversando con un profesor que nos enseñaba propósito empresarial y yo le decía, mira, yo escogí un propósito hace ya algunos años que tengo este estudio, ya como yo soy la socia principal y junto con el equipo que me ha acompañado trabajamos nuestro propósito. El propósito del estudio es ayudar a nuestros clientes con profesionalismo y ética a llevar adelante sus negocios para tener un país más íntegro e inclusivo. Entonces, encontrar la tribu que compre este propósito no ha sido fácil, pero creo que ahora ya existen muchos movimientos empresariales donde la responsabilidad de las empresas va más allá. Yo siempre he dicho, no me preguntas, me lo pregunto yo, ¿cuál va a ser la satisfacción más grande de tu vida el día que una empresa importante que tenga un propósito parecido diga, yo voy a elegir este estudio no solamente porque son buenos abogados y van a ganar, sino porque representan este valor de integridad? No. Yo creo que ese día diré que lo logré. Te sientes realizada cuando... Y es bonito, ¿no? Cuando a veces luchas por eso, eres coherente. Y ahí, no sé si en el camino mantenerse fieles a los propósitos no es tan fácil, ¿no? Porque llega siempre a veces tentaciones o situaciones. No sé si te ha tocado renunciar a algo porque no iba afín al propósito. ¿Nos puedes contar cómo es? Porque claro, el papel aguanta todo, ¿no? Pero el ser coherente es lo más difícil, ¿no? Sí, me ha tocado renunciar a varios temas, renunciar a casos importantes de clientes porque yo tampoco quería poner en un esquema como el peruano, poner en desventaja a un cliente para sacar adelante un tema. Pero, por ejemplo, una opinión, ¿no? Legal. Yo siempre, con Rafael, yo siempre tengo las anécdotas con Rafael, que un buen día un cliente importante nos hace una consulta sobre temas de libre competencia para determinar si había o no infracciones a libre mercado. Entonces yo digo que sí. Y no sé, se siente y dice, ¿pero qué es eso? ¿Está mal? ¿Este informe está mal? No, creo que no. Le digo, has hecho la pregunta incorrecta. Yo creo que sí. Ahora, tú quieres que yo sostenga lo contrario porque el cliente tiene que defenderse, me hubieras preguntado distinto. Y por eso es que yo adoro ser árbitro, porque el árbitro es el derecho puro, es lo que tú crees que es correcto. No, el abogado es abogado. El abogado tiene que utilizar todos sus conocimientos para ayudar a su cliente a hacer negocios, a salir adelante, ¿no? Entonces, es complicado, a veces pierdes clientes, a veces pierdes amigos, pero creo que la satisfacción que te da hacerlo, insisto, como diría como cantaría el tío Frank, a tu manera, ¿no? Y que puedas y te des cuenta que aunque te ha costado más, ¿no? Aunque te ha costado más tiempo, más trabajo, etcétera, puedes tener también una práctica exitosa respetando tus principios y muchos de los abogados en el Perú trabajan en ese sentido y no lo tenemos fácil. Sí, no, en general en muchos negocios. En general, sí. Esa es una de las cosas que nosotros tratamos de promover en el podcast. Con la Solito Arena es mostrar casos de gente que con las prácticas y siendo coherentes también ha sido exitoso, ¿no? Que al final hay varios caminos para... Y al final todo recae en lo que tú dices, ¿no? Qué tan feliz te hace eso, ¿no? Yo te conocí a ti en la Cámara de Comercio ya cuando venías y primero, ¿cómo encontrabas tanto tiempo en todo lo que te debe trabajar en la familia y todo lo demás para tener una vida gremial? Has sido presidente de la Cámara, además muy exitosa porque has hecho cosas que has salido en medios, que has salido en muchos lados. ¿Cómo es ese proceso de separar, digamos, va en paralelo, pero la vida laboral, que te vaya bien y esta vida gremial? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se hizo? A ver, por eso es que... En los estudios de alta competencia siempre hay toda una asociación internacional que es el pro bono. Entonces el pro bono es que estudios importantes le den asesoría gratuita a temas sociales, etcétera, y se eligen los casos, etcétera. Y a mí como decía, qué poposo esto. Entonces yo empecé a tener conexión con la Cámara por una de mis especialidades que era el tema de los tratados internacionales.
Entonces me reclutaron ahí en la Cámara y ahí también me encuentro con otro mentor muy importante para mí, que era Samuel Gleiser, ¿no? Que fue presidente de la Cámara innumerables veces y fue el que me dio el Consejo de las Mujeres. Y yo tengo que reconocer aquí que mis dos mentores eran old fashion, ¿eh? Pero los dos me ayudaron muchísimo a desarrollarme, uno en mi vida profesional como abogada y el otro en mi vida gremial como dirigente empresarial. Entonces empecé a trabajar así. Fue extraordinario porque empezamos a trabajar en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Wow. En ese momento, Alan García II, hay que recordar que no fue tan caótico, Alan García II, bueno. Y el Tratado de Libre Comercio no lo quería nadie, porque todas las fuerzas oscuras trabajaron en oponerse, que se iba a llevar el país básicamente. Entonces, era una gran oportunidad y el BID nos financió en la Cámara de Comercio un proyecto de difusión. Y yo viajé con Samuel y otros profesionales por todo el Perú. Conocí Jaén, se metió un vampiro a mi cuarto. Conocí Puno, Desaguadero. Conocí todo el Perú llevando y sentándome a explicarle, por ejemplo, a un agricultor en Tarapoto por qué el Sachainchi no era una patente y lo que era es más bien un regalo de Dios, que la patente era una invención, un trabajo de investigación de la mente y por eso se premiaba con el otorgamiento de una patente, porque lo otro ya te premió Dios con la planta, que es una maravilla. Claro. Entonces hay que generar mayor valor explicándoles para que entendieran que no les estaban robando al país, que ellos tenían la oportunidad de hacer ese desarrollo ellos antes que, no sé, porque los japoneses, que los gringos, porque era en ese momento era estos americanos se van a llevar todo. O sea, sí, y eso que todavía no había aparecido Trump, imagínate, en ese momento todavía. Ya los veían como el cuco. Pero bueno, entonces ahí conocí el Perú, me enamoré de hacer estas cosas y entro al directorio de la Cámara. Me proponen ser directora de la Cámara, es una obligación de una vez por semana, y ahí empieza ya el tema del tema de Odebrecht. Y ya nosotros en la Cámara de Comercio, no sé si saben, ahí para tu público les cuento, tiene el centro de arbitraje más grande del Perú y probablemente de este lado de la región de Latinoamérica. Porque el arbitraje y los convenios de estabilidad jurídica fueron la herramienta que se usó en los años 90 para atraer inversiones después de Alan 1, de ese Alan caótico, ¿no? Para generar confianza e inversiones, y fue muy bueno. Pero ahí una persona dentro del gobierno decidió que había que poner una cláusula arbitral en todos los contratos en que fuera parte del Estado, ya sea contratos importantes de infraestructura, concesiones, carreteras, etc., etc., o para la compra de lapiceros, de alimentos para los programas de alimentación, etc. Todos los contratos que firme el Estado con privados incluyen una cláusula arbitral. Y esto generó que el arbitraje desarrollara en el Perú un boom, el arbitraje. Y claro, cuando tú vas creciendo, en el crecimiento pues hay cosas que se te van moviendo, y ya detectábamos algunos problemas y entonces voltean al directorio y mira, abogada, vaya usted al arbitraje. Yo no sabía nada de arbitraje, nada. Yo soy abogada experta en temas de competencia, societarios, pero no de arbitraje, de litigio. Yo lo que trataba era evitar el litigio. Bueno, voy y ahí fue que yo fui consejera del Centro de Arbitraje y la Historia con mis otros consejeros cuando yo llevo la peluquita. Y entro ahí y ya varias veces conversando con Samuel, él me decía que yo tenía que ser presidente de la Cámara. Yo, antes de que muriera, le prometí que lo iba a hacer en algún momento. Y ese momento vino ni más ni menos que en el 2022, en la época de tu amigo Pedro Castillo. Y donde habíamos pasado todo el tema de Odebrecht, que había generado realmente una muy mala prensa de los empresarios y sobre todo en los gremios empresariales. Entonces yo me preguntaba, ese es el momento, yo acabo de invertir, he puesto mi estudio, a mi manera, volví a sonarme Frank, y digo, ¿qué? Pero ahí entendí que pues uno, si quieres hacer algo, tienes que tomar retos. Y tomé el reto en ese momento, y ahí es donde la historia sale en mi auxilio. Y yo ahí estaba con mi asesora de imagen, que yo siempre la menciono, Cristina Luna, excelente, y empezamos... Que está acá. Y empezamos a trabajar y le digo, no, necesito que me convenzan.
Y empezamos a buscar la historia de la Cámara y encontramos la historia de Candamo. Toda la historia de la Cámara en realidad es una historia que no se sabe. Eso te iba a preguntar. Cuéntame la historia de la Cámara de Comercio de Lima. Te voy a contar. Bueno, la historia de la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio de Lima nace después de la Guerra del Pacífico. Ya no les tengo que contar a ustedes cómo quedó el Perú. Nada. Totalmente no había institucionalidad, no había nada, habíamos sido arrasados, como decían los abuelitos, mamita, los chilenos, ¿de acuerdo? Había pasado, y un grupo de empresarios que optaron por no irse al extranjero con lo que tenían, forman la Cámara de Comercio de Lima, en lo que era la Bolsa de Valores en aquel entonces, y la idea era ayudar a la reconstrucción del Perú. Vamos a ayudar a reconstruir el Perú, queremos quedarnos aquí, queremos que nuestros hijos sean peruanos más o menos, ¿no? Entonces, así nace la Cámara y desde la Cámara se hacen cosas interesantísimas. Yo escucho siempre que dicen los empresarios no les gusta pagar impuestos. No, nos gusta pagar impuestos, pero los que correspondan. De hecho, la primera caja recaudadora de impuestos funcionó en la Cámara. Así estaba el Estado, pero no tenía nada. El primer Banco de la Nación funcionó en la Cámara de Comercio. La ley mercantil la hicieron en la Cámara de Comercio. O sea, el empresariado tiene una relación muy importante con el Estado para mantener las estructuras sociales, ¿no? Que no se ha dicho lo suficiente porque siempre es la mala prensa. Bueno, dentro de estos señores que fueron presidentes de la Cámara de Comercio había un señor que se llamaba Manuel Candamo, que ese fue mi gurú motivacional, mi gurú inspiración, que fue Manuel Candamo. Empezamos a ver la historia y él se da cuenta que desde el sector privado, desde la Cámara de Comercio, no se podía ayudar a la reconstrucción como se necesitaba. Entonces decide dar un paso más adelante, y es lo que yo les pido a los empresarios hoy día: hagamos política. No digo que seamos Candamo, pero sí hagamos política en lo que corresponde, y de eso podríamos hablar. Otra entrevista más, pero él decide que tiene que lanzarse a la presidencia de la República. Y en ese momento, año 1900, principios de los años 20, no, del siglo XX, discúlpame, había primarias, te cuento, porque el partido de Candamo tenía un contendor para optar por la presidencia, que era ni más ni menos que Andrés Avelino Cáceres. Pero Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la guerra, se dio cuenta que ya no estábamos en época de guerra y que se necesitaba un gerente, un empresario para ayudar a la reconstrucción del país, y declina su candidatura en favor de Candamo. Pero había otro partido, que eran los civilistas, encabezado por Nicolás de Piérola, que era el contendor, y en un gesto sin precedentes que ya quisiéramos ver en la política peruana, donde hay 50 candidatos, todos creen que pueden ser Candamos, que pueden ser Avelino Cáceres, o pueden ser Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola también renuncia y Candamo asume la presidencia de la República en una candidatura única y con un programa de consenso por la reestructuración del país. Súper interesante. Él había sido presidente de la Cámara, y la Cámara le da un banquete a este señor. Le da un banquete en el Mauri. Deben haber tomado sus pisco sours, me imagino. Y Candamo dice un discurso así que los empresarios estamos cansados, igual que ahora, de inútiles agitaciones políticas, y queremos aportar con nuestros conocimientos para el desarrollo de la patria. Porque cuando la patria nos llama, aquí estamos los empresarios. Y yo creo que ese llamado debe resonar hoy más que nunca. Y esa fue mi inspiración para tomar la Cámara de Comercio, la presidencia de la Cámara de Comercio. Y así como Candamo, en mi primer discurso dije: la Cámara de Comercio va a ser política. Y política a través de la presentación de políticas públicas. Presentamos una agenda de desarrollo del país con 4 pilares. Fortalecimiento de la democracia. Hicimos un libro editado por Penguin Random House, que escribió la politóloga Milagros Campos, de los cuales priorizamos 5 reformas políticas. La única que no ha aceptado el Congreso, porque es la reforma que busca la integridad, que no hayan candidatos con anticuchos, ni mucho menos. Esa todavía sigue en el tintero, seguiremos luchando. Luego, fortalecimiento del libre mercado. También presentamos un libro que fue presentado en la Feria del Libro, el primero en la de Ricardo Palma y la otra en la Feria del Libro de Lima. También el editorial fue Random, y lo escribió Andrés Calderón,
ahí era fortalecimiento del libre mercado. Nosotros ya hablábamos, oye, en este momento quieren una constitución, quieren una constituyente, queríamos seguir el ejemplo de nuestros amigos chilenos, y yo dije, bueno, vamos a estudiar, porque ya tanto hablaban que dije que de repente efectivamente la constitución es malísima, y es la que ha hecho que no haya un crecimiento más inclusivo, que era lo que se esperaba, ¿no? Revisamos la Constitución y en época de Castillo lo que necesitaba era candados. Entonces, claro, ¿qué hicimos? Decidimos en ese momento que lo que teníamos que hacer era ofrecerle a los jóvenes, al público, porque como Cámara dejamos de hablarle solamente a los empresarios y solamente a las autoridades. Pusimos otro público, que era el ciudadano de a pie, del que depende finalmente cómo nos va a través de las elecciones. Y ese también es un público al que nosotros queríamos llegar. Y se hizo el libro Mitos y Verdades de la Constitución del 93. Es un libro que con naranjitas, con manzanitas, entiende los principios de la Constitución y lo pusimos a disposición de todos los jóvenes. Entonces nuestro segundo pilar era el pilar del libre mercado, del fortalecimiento del libre mercado. El libre mercado, la Constitución habla de un libre mercado, una economía social de mercado, ¿no? Entonces había que desarrollar un poco más ese social que llevaba el tema inclusión. Yo entiendo que en el 90 y tantos, después de que en nombre del social se habían hecho locuras e inclusive se pretendió estatizar la banca, no era una palabra muy sexy. Pero bueno, estaba, y creo que eso se tiene que rescatar y se está haciendo, ¿no? El otro tema era el 2022, ¿ah? Y el otro tema era el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Pero yo en ese momento, o sea, ni siquiera en mi peor pesadilla pensaba que podía ocurrir un pataz. Pensaba que podían matar a tus trabajadores en las líneas de autobuses. No me imaginé que esto iba a llegar a este nivel en que ha desbordado, pero ya lo teníamos en la agenda y hemos hecho un estudio que lo trabajó el criminólogo Nicolás Ceballos, que se puso también, no me alcanzó el tiempo para hacer el libro, pero lo acaba de hacer ya el presidente actual. Sí. Finalmente, el otro tema que era muy importante, un tema que siempre nos interesó como Cámara, era el tema de la informalidad. Ya habíamos trabajado una propuesta que se hizo en el año 2019 con Elmer Cuba y Claudia Cooper, que ahora lo han bautizado como el combo formalizador. Ese trabajo lo hizo Elmer Cuba y Claudia por encargo de la Cámara de Comercio y con los insumos que nosotros encargamos, pero entendimos que la informalidad no se agota en los temas tributarios y en los temas laborales, va un poco más allá, y le pedimos al politólogo Carlos Meléndez que hiciera un estudio sobre las raíces de la informalidad en el tejido social peruano, que también se terminó y que finalmente tampoco me dio el tiempo para hacer un libro. Pero estos 4 pilares los basamos en 2 muy importantes, 2 ejes transversales. La integridad, evidentemente, tenemos una comisión de integridad de la Cámara de Comercio que es muy poderosa, muy fuerte, tiene muchísima vida. Hemos trabajado en esa comisión con Hernán Lanzara, su presidente, un programa que se llama Semillero para funcionarios públicos. Para jóvenes, ¿no? Para jóvenes que quieran entrar a la actividad pública, íntegros, con todos estos principios, compliance, etcétera. Y el otro eje transversal es sin duda la innovación y la inteligencia artificial. Un gremio que acaba de cumplir 137 años con esta antigüedad y con esa presencia en el país, es la historia del Perú, tiene que preocuparse por el futuro, y el futuro está ahí. Y tenemos que preocuparnos que estas herramientas tecnológicas tan importantes que ya están, sean usadas de manera íntegra, ética, inclusiva, y que ninguno de nuestros asociados se quede en el camino. Hay que incluirlos a todos, hay que trabajar en este tema, pero esto fue lo que yo presenté en el 2022, pero ya en el 2021 me di cuenta que teníamos que trabajar en la sucesión ordenada y en generar que nuevos líderes asumieran esta innovación que yo estaba tratando de hacer a nivel de liderazgo empresarial. Un liderazgo empresarial comprometido con el país, que vea más allá de sus justos reclamos gremiales, de sus temas,
pero había que mirar Una visión más Perú, más. ¿no Sí, es sí, cierto? sí. Para todo lo demás estaba ya toda la estructura y teníamos que atraer a jóvenes que tuvieran esa misma pasión por el país. Hicimos la Generación F, Que sigue, que es ¿no? un proyecto de Chévere. jóvenes. Fue súper exitosa la primera edición. Se presentaron más de 350 jóvenes, elegimos 50 y de ahí tenemos 15 líderes que ya están trabajando en los diferentes, en las diferentes comisiones y gremios de la Cámara de Comercio de Lima. Qué Y bonito. creo que es uno de mis proyectos más queridos. Qué bonito. Mira, tengo acá 3 preguntas más, pero antes me detengo. Tengo una alianza muy bonita con Credit Corp. Ellos tienen el Banco de Ideas, donde hacen muchos estudios. Y en uno de esos estudios, sobre la radiografía de la informalidad, justamente, habían llegado a una conclusión, en base a las preguntas que habían hecho. El 88% de microempresarios que están en informalidad expresaban el deseo de ser formales, ¿no? Por todo lo que involucraba, pero por obvios motivos todavía no lo tenían, ¿no? Y tú que has tocado esos temas, ¿por qué crees que somos un país todavía tan informal? Y ya como empresaria, ¿qué tan importante ha sido para ti ser formal? A ver, como abogada, la informalidad, así cuando me dicen, pero ¿por qué tu amor por la democracia? Porque no puedo un abogado que no crea en la Constitución y en la democracia, porque es parte fundamental de tu carrera. Lo mismo con la formalidad. A mí sí en mi carrera he tenido la oportunidad de ayudar a formalizar algunas empresas y es realmente toda una experiencia. Pero la verdad es que no todas los pequeños emprendimientos están en capacidad de formalizarse. No están todos en capacidad de formalizarse, hay que seguir trabajando. Los temas tributarios y los temas laborales, esa inflexibilidad puede ser, bueno, de hecho es una de las causas principales de la informalidad, pero también hay un tema ese de Pepe el Vivo, yo lo hago, y eso está muy mezclado con lo que hoy día conocemos como las economías criminales, ¿no? O sea, no digo que los informales sean, Claro. pero sino que ya, simplemente no voy a cumplir nada porque en el Perú hay una falta de respeto por la institucionalidad, por las leyes, por eso es que tenemos que trabajar en eso, ¿no? Hay una sensación de, ¿para qué voy a hacer caso? Si no, yo no pago impuestos porque en realidad no me llega, sí, efectivamente, y hay una responsabilidad del sector empresarial que no solo debe generar sus impuestos, sino supervisar que el Estado haga lo que tiene que hacer con el dinero que es del pueblo para cerrar brechas, para generar crecimiento y poder hacer retroceder la pobreza. En esos últimos años ha vuelto a ganarle a nuestro país. Sí, me quedo pensando bastante en esta historia de, mientras tú me contabas lo de Candamo, lo de cómo Andrés Avelino Cáceres se hizo a un costado, el mismo Pierola, porque claro, estábamos en una situación muy difícil como país, ¿no? Y esas palabras que tú dices, como que a la inestabilidad política hay que darle estabilidad, ¿no? Digamos, para trabajar en torno a esa reconstrucción. Pero si tú lo dices así, es como si fuera el año pasado, porque en el Perú hace años hemos estado en esos mismos problemas que uno dice 100 años después, o sea, nos siguen afectando, ¿no? Y a veces es inconcebible porque si hubiera estado en esa época de Candamo diría, bueno, se hace esto y lo que se espera, como viendo que en el Perú de 2025 esté en otra realidad, ¿no? La situación es complicada, estamos a punto de entrar a elecciones y yo sé que es un mega problema, pero luego parte del rol de empresario, pero sobre todo también de un rol ciudadano. Sí. A mí me ven miles de personas que son ciudadanos peruanos. ¿Qué hacemos? Antes de empresarios somos ciudadanos. Yo creo que nosotros hemos tenido una oportunidad perdida, que fue la oportunidad de los 90, donde crecimos, donde se hizo lo correcto, ¿no? Eso pensando, después de la muerte de Vargas Llosa, que me fui de viaje, me llevé su librito Pez en el agua, Ya. a releer un poco y la conclusión fue el éxito de las ideas. Él no ganó la presidencia, pero las ideas de libre mercado fueron las que hicieron que en los 90 el país desarrollara como desarrolló. Pero ¿cuál fue la oportunidad perdida? Que nos inventamos las cuerdas separadas. Mientras haya riqueza, mientras haya trabajo, no importa que haya una degradación de la política, una degradación de la democracia, y todos consentimos. Y eso ha dañado a la ciudadanía, porque ese es el mensaje que les hemos dado. Y por eso que dentro de mi agenda estaba fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento del libre mercado, y hacer el Perú un poco más inclusivo. Y estos libros
que hicimos, en vez de dirigírselos a los congresistas, por Dios, era a los ciudadanos. Necesitamos ayudar a que los ciudadanos estén mejor informados. De ellos depende el futuro del país. Van a haber este año 2.5 millones de nuevos electores. Y esos chicos tienen que tener información para saber por quién van a votar, qué es lo que esperan de nuestro país. Ellos lo van a decidir, no nosotros. Ya estamos un poquito ya medio de salida. Sí, una de las cosas que yo digo es que, a ver, hay, como digo, muchos aristas, pero de cada rol ciudadano, si muchos de ustedes que nos ven, que son profesionales o personas informadas, que entienden la realidad, evangeliza, lleva el mensaje, empieza a hablar, porque el momento que tú dejas que la narrativa contraria, la que te vende odio, separación, empieza a ganar porque nosotros estamos en silencio, los dejas pues que empiecen a manipular a la gente y todo lo demás, ¿no? Hay que hablar, hay que decirlo. Hay que despertar al león dormido. Exacto. Todos los que podemos, los que tenemos la capacidad para hacerlo, para evangelizar, tenemos que hacerlo. Activismo empresarial, señores. Hay que salir a defender nuestro país porque no vamos a poder seguir haciendo empresa en un país que no tenga democracia, que no tenga una ciudadanía fuerte. Creo que tenemos que volver a pelear por la institucionalidad. Fue nuestro gran error de los 90. No lo repitamos porque si no lo hacemos... Bueno, no quiero ser pesimista porque mi naturaleza no lo es, no es pesimista. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener en esta nueva crisis, la gran oportunidad de demostrar de qué estamos hechos los candamos de este siglo. No hay que ser los candamos, hay que buscar. Y esa capacidad también de renunciar, a veces por ego, hay más de 40 partidos en el Perú. Todos quieren ser, ¿no? Todos se alucinan ser parte de... Y a veces involucra no llegar a acuerdos, ¿no? Porque todos, o sea, me uno contigo, pero yo quiero ser, ¿no? Hay mucho de eso y no se va a poder, ¿no? Al final todo dividido. Entonces necesitamos el ejemplo de Candama que hay que programar. No, solo Candama, no, necesitamos el ejemplo de Nicolás de Piero, no, claro, de Andrés Avelino Cáceres, prohombres del Perú, de la historia, que renunciaron porque había un valor más importante, que era el país. Genial, la verdad, muchas gracias por darnos tanto valor de tu experiencia, de tu apertura personal, esa sabiduría, que al final a veces no se ve, ¿no? Cuando yo veo Rosa, he ido a tu estudio, es muy bonito, pero detrás de eso hay todo un proceso, ¿no? Hay altos y bajos, hay felicidad, dolor, noches sin dormir. Y es una cosa que tratamos de dar en el podcast, ¿no? Que el éxito es en el tiempo y la vida no es lineal, ¿no? Sino es todo un proceso. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿qué reflexiones has ido teniendo ahora ya con muchos años de experiencia, post-presidente de la Cámara, sigues involucrada? ¿Qué reflexiones te ha ido dejando la vida? Bueno, la vida en el tema... Sigue siendo joven todavía. Gracias, ya me estaba ofendiendo, Jimmy. En el tema profesional, eso... Uno tiene que apasionarse por lo que hace y la experiencia que yo sí es un llamado a todas las mujeres es que aprendamos a manejar nuestra vida familiar con nuestra vida profesional. No necesariamente tenemos que esforzarnos el doble, tenemos que hacer lo correcto para llevar adelante nuestras carreras. Creo que ese esfuerzo, ese trabajo lo hicimos ya las que empezamos esta carrera. Yo creo que lo más importante y el éxito es tener tu familia y ese valor que para mí es el más importante, ¿no? Eso en cuanto a mi vida profesional. En cuanto a la vida gremial y a la vida social, yo creo que tenemos que ser ciudadanos más comprometidos, ciudadanos más informados. Tenemos todos que salir a luchar por nuestro país. Tenemos una crisis de institucionalidad muy fuerte en el Perú. El Perú nos necesita y yo los invito a todos, empresarios, jóvenes, a comprometerse con el país. Si tuvieras 20 años, ¿qué le dirías a la Rosa de 20 años? ¿Qué le diría yo a la Rosa de 20 años? Tranquila, que todo va a ir bien. Lo vamos a hacer. ¿Qué son los valores para ti? Ahora, yo ya sé que es una parte importante, pero ¿qué tanto ha significado? Yo creo que los valores son como esos límites que te permiten enfocarte realmente en lo que quieres hacer, ¿no? Tu valor de integridad, tu valor de familia, todos los valores, tu valor religioso, ahora que tenemos papa, ¿no? Todos a misa estamos yendo. Entonces, todos
esos valores te permiten centrarte en lo que tienes que hacer y hacerlo de manera correcta. Para mí son fundamentales en la vida y yo recibí valores de mis padres, entre poeta y mi madre, no terminó farmacia, pero los recibí y espero que con mi esposo, con Mario, hayamos logrado transmitir esos valores a nuestros hijos. No tenemos que empezar en la política, empecemos en nuestra casa, empecemos a respetar el tráfico, empecemos a darle ejemplo a nuestra familia. Es bien chiquito esto, ¿ah? Sí. Bueno, muchas gracias, Rosa, por acompañarnos. Me he divertido bastante, he aprendido bastante. La idea es siempre divertirte. Me voy motivado, me voy inspirado. A veces me preguntan cuál es la entrevista que más te ha gustado. Yo digo que todas son... Es que siempre tenemos que tener esa apertura de escuchar, ¿no? Y a veces me dicen, ¿por qué te emocionas tanto? Porque yo también lo vivo. O sea, lo de Candamo para mí ha sido muy fuerte y de hecho... algo voy a hacer también con respecto a eso. Te ofrezco la plataforma si quieres hacerle un videito en homenaje a la historia de la cana. Me parece muy interesante. Me comprometo a eso. Encantada. Yo, como te digo, yo soy Candamo lover. Y además siempre se reían en la cámara en todos estos 2 años que estuve presidente. El Candamo time. En algún momento yo metí a Candamo. Un mensajito final que nos quiera dejar, Rosa. Un mensajito final que les quiera dejar. Eso. El Perú primero. Perú primero. No, ese es de Vizcarra. Ese es super... Ay, discúlpeme. Bueno, no importa de quién sea. Yo creo que las ideas trascienden a las personas. Bueno. Y la idea de que tenemos que trabajar por nuestro país y que el Perú tiene que ser primero trasciende a cualquier político de turno que quiera llevar esa frase pero sin contenido. El tema es eso, que estamos llenos de frases y de alegorías que no tienen contenido. Creo que la diferencia es que cuando tú dices algo, lo digas porque lo sientes y porque lo sientes seas capaz de invitar a otros a tomar ese ejemplo. De todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Como no olviden, si les ha gustado, comenten, compartan. Nosotros toda la semana con el mejor contenido. Igual si tienen su feedback, acá en los comentarios, personalmente lo leo todos y nos vemos pronto.